Explora el mundo de la ciencia y la tecnología. Conexión CECIT-EMSAT. Tu voz, tu comunidad, tu historia. Hola, hola cecitos y emcitos, sean bienvenidos todos otra vez a un nuevo episodio de Conexión CECIT-EMSAT. Estamos grabando desde la cabina de Radio Altiplano en lo alto de nuestras hermosas escalinatas de los héroes. Y pues el día de hoy no me encuentro solo, me encuentro con mis compañeros, así que por favor preséntense. Hola, hola cecitos y emcitos, ¿cómo están? Estoy muy contenta de estar aquí de nuevo en otro programa. Yo soy Aranza del EMSAT 16 de Tetla. Yo no me presenté, soy Robert del CECIT 17 de Tlalcuapan y es un gusto tenerlos de nuevo aquí. Hola, hola cecitos, los saluda su trompito de confianza del CECIT 26. Hola, hola cecitos, aquí de nuevo con su locutor favorito y de confianza, Gansito. Ya después de un largo tiempo ya estoy de vuelta. Hola, guapos. Hola cecitos y encitos, aquí Abner Gómez del CECIT 11 Tezcaccinco. Hola, hola cecitos, aquí está su queridísimo locutor de confianza, Santiago Mediola del CECIT 08. Hola a todos los cecitos y emcitos, yo soy Desi del plantel EMSAT 16 José Vasconcelos. Conexión CECIT-EMSAT. Bueno, cecitos y emcitos, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que sería sobre la vida, obra y legado de Benito Juárez, analizando su papel en la construcción del Estado mexicano moderno, las leyes de reforma, la defensa de la soberanía nacional y la vigencia de sus ideas en la actualidad. Pero antes, recuerden que nos pueden escuchar en Radio Altiplano 96.5 de FM, Radio Calpulalpa 94.3 FM y Radio Tlaxcala 1430 AM. Y recuerden que si se perdieron alguno de los capítulos, nos pueden ver y escuchar en Spotify y YouTube como Conexión CECIT-EMSAT. Además, no olviden seguirnos en Facebook, Instagram, X y TikTok como CECIT-EMSAT Tlaxcala. Oh yeah. Oh sí. Síganos. Conexión CECIT-EMSAT. En un pueblito de Oaxaca nació un niño especial. Benito Juárez fue su nombre, de origen muy rural. Creció con sueños grandes y un corazón leal. Con esfuerzo y valentía llegó a ser tan genial. Bueno, cecitos y emcitos, vamos a comenzar con este programa que la verdad se me hace muy interesante. Vamos a hablar, como ya lo dijo Desi, de Benito Juárez, que también es conocido como el Benemérito de las Américas, que más allá de ser una figura monumental, pues tenía una vida que era bastante interesante. Para empezar, ¿ustedes saben quién es Benito Juárez? Es el que nos da el puente, Claro. ¿no? El de la beca. Yo tengo algo que decir que es importante porque ahorita que estamos mencionando a Benito Juárez, quiero dar un dato importante que la otra vez estaba investigando y también dato relevante de Benito Juárez fue el gran impacto que tuvo en Tlaxcala, especialmente por ser uno de los presidentes que influyó mucho en el estado y que explotó mayor parte el estado. Sí. Tienes razón. Pero vamos por puntos, ¿ok? Por partes. Vamos por partes. Primero, tenemos que decir que fue un políglota de corazón, ¿ok? Políglota, pues es esta gente que habla pues, bastantes idiomas. Bueno, aunque su lengua materna era el zapoteco, Juárez no hablaba español cuando llegó a la Ciudad de México cuando tenía 12 años. Él aprendió español, o sea, al pasar de los años, pues con mucho esfuerzo, y también hablaba un poco de inglés. Era pues un ejemplo de superación. ¿Ustedes sabían? No, yo tampoco. Bueno, otro dato también, igual lo primero, su nombre real era Benito Pablo Juárez García. Ah, perdón. Que yo me fui directo. Oye, JP. yo tengo un amigo llamado. También mucha gente lo recuerda o lo reconoce por ser abogado de los pobres, ya que él antes de ser presidente se hizo famoso por defender a comunidades indígenas en juicios agrarios, porque tenía un sentido de justicia que pues era muy grande y también siempre buscaba proteger a los más débiles. Además, no sé si ustedes sabían, pero Benito Juárez tenía una imagen, un look muy particular, como lo hemos visto en los billetes. Claro. Ustedes, no sé si alguna vez se han peinado así, se ve medio raro, pero bueno. Así me peinaba yo. Para ese tiempo era la moda. Era la moda, marcó la tendencia. Pero bueno, se dice que era una forma como de proyectar su sobriedad y seriedad absoluta en campos tan caóticos,
pues en lo que hizo, ¿no? En su campo. Además de que tuvo, pues, digamos, al destino de su lado, ya que sobrevivió a varios intentos de asesinato y exilios en las guerras civiles. Entonces, pues era casi como un gato con sus 7 vidas, imagínense eso. Era muy astuto. Sí, de hecho. Pero bueno, su resiliencia también ante las adversidades, pues fue muy fuerte, ¿no? Por eso es como un símbolo y, bueno, odiado por muchos, amado por otros, pero ¿ustedes qué opinan? Pero bueno, Ya, yo siento que aquí va una controversia muy grande porque muchas veces nosotros decimos que lo odiamos, pero yo siento que lo que él igual atrajo mucho fue el poco conocimiento que nosotros obtuvimos de él, porque muchas veces criticamos de las cosas que él hizo, pero pues pasó mucho tiempo y la mayoría no sabemos que en realidad, sabiendo que trajo grandes recursos, igual como ya lo comentaban, o sea, sabía muchos idiomas. Además, aparte de eso, de su look extravagante, los idiomas que hablaba, o sea, para él en ese tiempo sí eran muchos. Sí, también de las leyes que dejó. Las leyes que dejó sobre todo. Entonces, mi opinión que tengo acerca de esto es que criticamos mucho a este presidente porque para muchos es el mejor presidente que ha tenido México, pero controversialmente muchas personas pues le dicen de que no es, pero pues, aquí es el tema de que nosotros investiguemos bien. ¿O qué opinan? Es ¿Qué que, opinas, bueno, Ian? pues, no sé, siento que depende mucho, porque sí depende de la persona. La mayoría de veces hay personas que dicen, ay, la historia nos pinta a Benito Juárez como el mayor héroe máximo, pero en realidad nunca lo fue. Investigando un poco de la vida de Benito Juárez, hubo un tiempo donde me obsesioné con saber qué cosas había hecho Benito Juárez y me la pasé estudiando su vida. Y pues no lo sé, no sé bien qué decir. Hizo muchas cosas buenas. De hecho hizo bastantes cosas buenas, como por ejemplo apartó a la iglesia de lo que es el gobierno, o sea, y gracias a eso pues la iglesia como que sí, la separación iglesia-estado. exacto, la separación iglesia-estado. Pues de hecho la iglesia lo odió y gracias a eso pues no le dieron ni siquiera un buen lugar en el panteón. Y de hecho sí, no le dieron un lugar en el panteón, hicieron una estatua y ahí lo enterraron. De hecho ahí está Benito Juárez enterrado. Es que hablando de eso, o sea, el choque social, sí, la verdad estuvo bien que hiciera esa separación. Esa separación, pero también pues se rompieron tradiciones y aparte pues el quitarle el poder a la iglesia de golpe, pues muchos pues ya tenían ese como arraigado ese arraigado, así que pues por eso empezaron a odiar mucho a Benito Juárez. Eso es a lo que oigan, antes de todo, como que nos estamos emocionando y nos estamos adelantando mucho a lo que es su vida, bueno, o sea, lo que ha hecho. Primero hay que regresar a sus orígenes, ¿no? Y bueno, por eso también quiero contar eso. Benito Pablo Juárez García nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo, Guelatao, una pequeña comunidad ubicada en la Sierra del Norte de Oaxaca, o sea, imagínense. En aquella época, pues México todavía era parte del virreinato de Nueva España, por lo que las oportunidades de educación pues eran muy difíciles, ¿no? Y más para los pueblos indígenas, yo creo que eran muy marginados. Sí, eran muy marginados de hecho. Y actualmente pues Guelatao es considerado un lugar histórico por ser la cuna de uno de los presidentes más importantes de México, o sea, imagínense o sea, nacer en Guelatao y saber que ahí nació Benito Juárez. Está muy loco. Chido. Está loco. De hecho, también como lo mencionaban, pues Juárez pertenecía al pueblo indígena zapoteca, que es una de las culturas originarias más importantes de Oaxaca. Y pues durante su infancia, su lengua materna fue el zapoteco, no hablaba español y vivía de acuerdo con las costumbres de su comunidad. Su origen indígena es uno de los aspectos más destacados de su historia, ya que en el siglo XIX las personas indígenas sufrían discriminación y tenían pocas oportunidades para ocupar cargos públicos o recibir una educación superior, principalmente pues de los españoles, ¿no? Ya que como saben, no se llevaban muy bien los españoles con los indígenas. No. Bueno, de hecho, ya que lo mencionas, fue el primer presidente de origen indígena. Ajá. Wow. Ojo ahí. Y bueno, también en su infancia, pues Benito Juárez fue muy humilde y de hecho quedó huérfano cuando tenía apenas 3 años. Ay. Después de la muerte de sus padres fue criado por sus abuelos, después vivió con sus tíos y trabajó cuidando ovejas, por lo que también se le conoce como el pastor que llegó a ser presidente. De hecho, su niñez estuvo marcada por pobreza y las dificultades económicas, pero la disciplina y el deseo a superarse pues lo llevó hasta donde llegó. Sí. No, pues qué loco. Está muy, pero muy loco, porque pues qué chido estar, o sea,
Qué chido ser el primer presidente mexicano que sea indígena. Porque en un mundo donde odian a los indígenas, que tú seas la máxima autoridad de ese país donde odian a los indígenas es como que muy sorprendente y es algo que es muy poco probable porque pues si te odian pues no te eligen, pero a él sí lo eligieron por ser bueno. Bueno, sí, los españoles no los querían. De hecho, hasta se debieron haber sorprendido, ¿no? Los propios españoles de que un indígena tenga un cargo superior al de ellos. Sí, o sea, es todo como lo que muy, impuso. o sea, es algo muy chido. Pero bueno, cecitos, ¿ustedes recuerdan ahí? No sé si fue por secundaria cuando les hablaban acerca de la Guerra de Reforma. ¿Ustedes se acuerdan de qué se trata en eso? Guerra de Reforma. Creo que ¿No? No he escuchado el nombre, pero no. Bueno, pues eran dos facciones, por así llamarlo, que eran los liberales y los conservadores. Pues que pues los liberales querían un país laico, con separación de iglesia y estado, y pues menos poder para el clero y para el ejército. Y todos representados por, ¿adivinen quién? Por Benito Juárez. Y pues los conservadores querían que la iglesia y el ejército siguieran teniendo privilegios y pues prácticamente todo el poder político, ¿no? Y pues se centraba más en lo tradicional, en que pues todavía querían guardar esas costumbres de la Nueva España. Ya que pues más adelante el detonante fueron las leyes de reforma. Estos en los años 1855 a 1857 quitaban los privilegios al clero y al ejército, nacionalizaban bienes de la iglesia y hacían el matrimonio civil obligatorio. Bueno, pues hablando un poquito más de esto, pues todo esto tuvo una consolidación del gobierno republicano gracias a Benito Juárez, ya que pues los liberales ganaron esta guerra, por así llamarlo, y pues fue cuando, si mal no recuerdo, Benito Juárez ya entró para ser presidente y pues ya hizo todas las... El cambio de las leyes. Ajá, bueno, consolidó la Constitución de 1857, donde pues ya fue la separación de iglesia y estado, pues ya hizo que el estado fuera laico y pues demás cosas. Qué loco. es que antes de saltarnos esa parte teníamos que tocar sobre las leyes de reforma que impuso Benito Juárez, para que se entienda un poco más de qué fue la separación de estado de iglesia y estado, registro civil, libertad de cultos y modernización del país. Pues dínosla. No, ¿Por qué por- Pues la separación de iglesia y estado fue que el gobierno dejó de depender de la iglesia para tomar decisiones políticas, que pues sí, estaba mal que la iglesia gobernara todo. También la libertad de cultos, las personas obtuvieron el derecho de practicar la religión que observaron o no practicar ninguna. Estas reformas ayudaron a construir estados más modernos, la modernización del país, con leyes iguales para todos los ciudadanos y una mayor participación del gobierno en asuntos públicos, pues como que todos pudieran participar y que no hubiera discriminación alguna. También la importancia de las leyes. Las leyes de reforma fortalecieron la república, promovieron la igualdad ante la ley y sentaron las bases de México moderno. Muchas de las instituciones y derechos que existen actualmente tienen un origen de estas reformas. Pues en conclusión, estas leyes fueron para cada uno de nosotros, para que también tuviéramos la libertad y que tuviera pues un impacto. Pues bueno, pero aquí se está como que tensando un poco, así que pues una pregunta para los cecitos y emcitos y aparte para ustedes, ¿cómo pensarían que estuviera el país si todavía estuviéramos con lo de la Nueva España, con todas las tradiciones Con y que... el virreinato. Ajá, con el virreinato. Pobre mucha... Mucha discriminación para empezar, mucha discriminación. Demasiado. Más de- Y habían guerreros. bastantes personas que se creían españoles y empezaron a hablar, hostia tío, es que tú eres un indígena y él Hostia, también chaval. sería un indígena, o sea, es como las personas que se creen en Argentina y están en México, o sea, son así. Pero aparte, porque pues es lo que les estaba mencionando de la iglesia, que tuviera Sí, el también. poder prácticamente Hubiera absoluto tenido político. todo el poder. Es que hubieran sido muchas cosas feas, o sea, los indígenas nos hubieran tratado como basura, como antes nos trataban en la Nueva España. Y es que en la Nueva España pasaron bastantes cosas que por suerte ya se erradicaron todas esas cosas, pero si hubiéramos seguido en la Nueva España, pues no sé, siento que seríamos El país muy seguiría malos. igual, ¿no? No, porque estaba dividido en poderes. Bueno, estaba dividido en un triángulo social. Sí, Donde sí. pues estaban los españoles que nacieron en México, Criollos. los hijos de, los criollos, los mestizos. Bueno, había un montón, hay montones, de hecho hay infinidades que, bueno, la última vez estaba investigando y habían tantos que les empezaron a poner nombres chistosos. Estaba escuchando en un podcast, porque escucho podcast de inteligencia. Escucho podcast de igual de esto para informarme más. Exacto. Para rellenar mi cabeza de información. Pero yo Esto- Bueno, sigue, bueno. termina. Bueno, ya, siguiendo. Pues estaba escuchando que habían tantas
razas, entre comillas, tantos niveles en ese triángulo, que en algún momento un rey le empezó a ordenar, si no me equivoco era un pintor, que pusiera los nombres de esos niveles que faltaban, porque habían demasiados, habían tantos que les empezaron a poner nombres que eran absurdos. A mí se me hicieron muy absurdos y fue muy chistoso escuchar ese podcast. Ya, güey, ahora sí. Pero yo creo que tarde o temprano, o sea, tuvo que haber una revolución, ¿no? No creo que todos estuvieran aguantando una tortura así por mucho tiempo, o sea, yo creo que alguien como Benito Juárez se debió haber cansado y hubiera dicho, no, pues ya hasta aquí, o sea, ya estuviera harto de todo eso. Pues es que en parte sí, o sea, es que pues, muchas veces, en primer lugar, los indígenas son marginados, otras personas son, pues, de que se quedan callados nada más. Y pues eso es la que se le agradece a Benito Juárez, que él sí alzó la voz para que las demás personas se animaran a seguirlo, a alzar la voz, o sea, no dejarse. Ajá, aplicar esas leyes. Y pues yo, en mi mente, pues, no sé, siento que pues al fin y al cabo también se llevaría esa, ¿cómo lo llamaremos? ¿Revolución? No. Pues sí, ¿no? Pues sí, es una revolución. Rebelión. Una marcha. Rebelión, no, ajá. No sería marcha. Una marcha. Chavos. Una protesta. Ajá, una Algo protesta. así. Y pues al fin y al cabo se llevaría pues, a lo mismo, pero pues no sé. Conexión CECITE-EMSAT. Pero bueno, necesitos, ahora vamos a hablar sobre algo que, si ustedes piensan que las telenovelas, las películas de acción son muy así en acá, güey, ahora nada más déjenme, bueno, espérense a que les cuente esta historia de Benito Juárez, en la cual fue Juárez contra el Imperio, así lo voy a decir para que se escuche más serio, más dramático el asunto. Porque, a ver, imaginen esto, México acababa de pasar por conflictos internos, la economía no estaba en su mejor momento, y el país tenía varias deudas con naciones europeas. Y entonces los franceses dijeron, oigan, y pues si aprovechamos la situación. Y entonces así comenzó la famosísima intervención francesa. Pero pues no solamente quedó ahí la cosa, sino es que el emperador francés Napoleón III tenía un plan muchísimo más ambicioso, el cual era crear un imperio en México, y para lograrlo trajeron desde Europa a un príncipe austriaco llamado Maximiliano de Habsburgo, exacto, gracias. Para convertirlo en su emperador. Y sí, así como lo escuchan, México pasó de tener un gobierno republicano a tener un emperador europeo. Ya que, pues, esto parece, no sé, un argumento de película. Y, o sea, es demasiado dramático, es demasiado loco. Porque mientras tanto, Benito Juárez no se quedó de brazos cruzados. Mientras toda esa cosa pasaba, pues Benito Juárez dijo, ahí no es. Y aunque tuvo que mover constantemente su gobierno por distintas partes del país para evitar ser capturado, nunca dejó de defender la república. Y aquí es donde la historia se pone muy interesante, porque Juárez tenía un muy claro modelo del país que quería. Un México donde los gobernantes fueran elegidos por los ciudadanos y no por una familia real o un emperador. Y durante varios años la situación fue muy pero muy complicada. Había muchos enfrentamientos, había muchas divisiones y bastantes incertidumbres, exacto. Sin embargo, Juárez y quienes lo apoyaban, pues siguieron resistiendo. ¿Resistiendo? ¿Qué le pasa a mi lengua? Anda muy disléxica el día de hoy. Y con el paso del tiempo, Francia comenzó a retirar sus tropas y el imperio fue perdiendo fuerza. Finalmente, en 1867, la república fue restaurada y Juárez regresó triunfante a la Ciudad de México. Y más allá de quien apoyaba y quien no apoyaba en aquella época, este episodio nos deja una enseñanza demasiado importante. La defensa de la soberanía nacional, es decir, la capacidad de un país para tomar sus propias decisiones sin que otra nación imponga su voluntad, es lo esencial. Y así que ahora les dejo una pequeña pregunta para que reflexionen ahí, coco. Así para que le echen coquito, para que su coquito se les funda. Si ustedes hubieran vivido en aquella época donde pasó todo eso, ¿habrían apoyado una monarquía encabezada por un emperador extranjero? No. ¿O una...? No. Déjeme acabar, pues, ¿no? Okay. Bueno, Termine la pregunta. Continúa. No, ya no quiero, ya me chiqué. Bueno, ya.
¿Hubieran apoyado una monarquía encabezada por un emperador extranjero o una república gobernada por representantes elegidos por los mexicanos? Pues aquí No. yo creo que va dependiendo. Porque también, Bueno, obviamente de hecho, sí. que decimos no un extranjero, pero también nosotros no nos vamos a pensar en qué cosas puede hacernos bien como mexicanos, en qué cosas nosotros podemos decir sí o en qué cosas podemos decir no. Ahora, muchas veces nosotros sí, yo que sé, el hijo de amigo tal vez, ¿no? Que lo seleccionaron. Pero muchas veces luego llega a ser contraproducente. Exacto. Muchas veces no lo mantenemos. Y de hecho sí, porque también depende mucho, porque si está bien cool, así, tener voto y así. Pero siento que hay varias personas que he escuchado que dicen, ay, que Trump nos venga a gobernar o que tal presidente de tal país nos venga a gobernar. Y pues a veces los he escuchado y digo, no, pues, morena. Pero pues, no sé, o sea, son muchas cosas que pasan. Y es que después, y esta historia ya se contó, ¿no? Pues ya vimos qué pasa, o sea, ya vimos qué se escogió, qué todos eligieron, ¿no? O sea, ¿Cómo terminó? ¿cómo Ya lo terminó? vimos. Sí, exacto. Pero hay personas que siguen insistiendo. Ah, el juego de calamar. ¿Qué tenía que ver? ¿Qué tenía que ver el juego de calamar? Yo ya estuve en estos juegos. Sí. Yo ya estuve en estos Ya estuve en juegos. estos juegos, por eso. Ah, ya. Y por eso historia. hago reflexión que, pues sí, principalmente, pues criticamos mucho a presidentes extranjeros, pero no tenemos en cuenta el verdadero beneficio, porque, pues siempre decimos sí, que él sea el presidente, obviamente por ser mexicano, pero pues no nos ponemos a pensar qué cosas puede beneficiarnos o nos puede quitar como mexicanos. Pero afortunadamente nos tocó a presidentes que finalmente trajeron muchas contribuciones buenas, como por ejemplo libertades que antes no teníamos. Entonces finalmente parte de ello es verificar, analizar cómo son y quiénes van a ser los gobernantes, o como ahorita lo comentabas, ¿no? Un emperador extranjero. Pues es analizar bien qué puede beneficiarnos a nosotros como población. Porque obviamente que decir, no, porque él es europeo. Pero pues también, imagínate que sea un mexicano que no cumpla con nosotros como población. Pero eso también ya sería problema de nosotros por escogerlo. Ah, Pues, sí, es que es lo más probable. Tema de política. ya dejen hablar, ¿o no? Ese rato está bien. Yo quiero. No, es que, pues No, hablando no, de la monarquía, es que, pues allá tienen muchas más costumbres que acá no aplicamos. Y serían cosas que, pues, o nos afectaría. Como siempre, o sea, cada presidente tiene lo suyo. O sea, nos puede perjudicar en algunas cosas. Y hay muchos presidentes también que nos apoyaron económicamente, socialmente. Pues todos han tenido sus altas y sus bajas. Pero yo siento que lo mismo en la monarquía nos impondrían más costumbres de allá y perderíamos nuestras tradiciones. Esencia. Exacto. Así que por eso yo estoy en contra de que venga un extranjero a... Bueno, tienes un muy buen punto. a dar. Oye, y ya por ejemplo que dices de esto de, ejemplo, si llega alguien a imponer algo, ¿qué habrá de la educación o la ciencia, el progreso? También es un punto bien importante. mejoraría. Santis. Es que depende, si viene Maduro... Nada, es Bueno, cierto. sí, muy cierto. Que no es tema, Pues es que si hablamos de educación va dependiendo cada mucho quien. quien lo imponga, como por ejemplo, pues Benito Juárez, sí, yo siento que él fue impulsando mucho la educación. Bueno, en 3 pilares importantes, que es la educación, la ciencia y el progreso. Simplemente porque pues implementaron mucho que la educación es una herramienta de transformación. Entonces finalmente esto a nosotros como personas obviamente que nos cambió mucho la perspectiva. También la modernización institucional, los desarrollos científicos, la formación ciudadana. O sea, básicamente yo siento que aquí, gracias a Benito Juárez igual nos implementó muchas cosas importantes. Parte de ellas, una frase famosa de él, que es la de, así como en las naciones, como en los individuos, el respeto ajeno es la paz. Yo siento que desde ahí igual fue imponiendo mucho este conocimiento, que igual impulsó mucho el conocimiento de diferentes educaciones. Porque pues obviamente que el esfuerzo que él hizo, porque ya lo comentábamos, pues el proceso que él tuvo y que él impulsó a nuestro país fue muy grande. La educación, la ciencia, la transformación como estudiantes. Entonces, parte de ello les quiero hacer una pregunta a los tecitos también que nos están escuchando y a ustedes. ¿Cómo ven Con los ojos. todo este sistema? Sí, ¿cómo ven
Analicen con los ojos. ¿Cómo analizan este sistema que nos puso Benito Juárez actualmente? Está bien. Está chido. Sí, está chido. No, muy bien. No, pues es que está demasiado bien. Sí, está cool. Pues como todos dijeron, ¿no? De que Benito Juárez aportó muchas cosas, ya sea educativas, de leyes, y pues que ahora están perdurando y que nos ayudaron mucho como pues ciudadanos. Bueno, Sí. Pero bueno, ya hay que dar nuestros comentarios finales, ¿no? Porque como que Ya se creo está que nos haciendo un poquito haciendo largo tarde. el programa y ya no hay mucho tiempo. Así que, por favor, vayan dando sus comentarios finales, Aranza, porque tú eres la más pegada a la orilla. Ok. Pues bueno, no va tanto enfocado como a lo que estuvimos tratando ahorita al final, sino que me llama mucho la atención que, pues como les decía, que fue el primer presidente pues de origen indígena y que viniendo de una situación tan dura como pues ir viviendo con distintos miembros de su familia, o sea, crecer como en soledad, pues creo que eso le orilló a forjar como un carácter bastante fuerte. Entonces, también pues hay que tomar eso en cuenta, ¿no? Y pues nada, yo creo que dejó un legado muy grande que pues hasta nuestros días es de lo que estamos gozando. Sí, pues yo igual digo lo mismo, ¿no? Pues gracias a Benito Juárez tenemos tanta libertad como ahorita, la que tenemos, como para decir estas cosas. Pues de hecho, Benito Juárez tuvo que irse desde los 12 años a la ciudad de Oaxaca para buscar mejores oportunidades. O sea, imagínense la edad tan pequeña con la que tuvo que irse y solo. Pues no cualquiera, ¿no? O sea, yo creo que cualquiera tendría miedo de irse solita a una ciudad que no conoce y sin saber el español. La mentalidad que tenía, ¿no? Como para querer, pues, tener un futuro mejor para todos. Pero, pues, gracias a su liderazgo, pues, hoy estamos aquí. Gracias por Benito Juárez. Y, pues, no, ¿qué más puedo decir? Pues que gracias por la beca. Gracias. Ay, con mi comentario final, ya antes de que nos despidamos, porque ya el mío va a ser el último, porque soy muy envidioso y ellos no me importan. No, ya, como chiqui comentario rapidísimo, puedo decir que Benito Juárez fue para unos el mejor presidente, para otros un presidente no tan bueno, pero pues para mí él es muy de los dos. No lo puedo ni amar ni odiar, porque hizo muchas cosas buenas. ¿Qué sigue? Ian, ya, 50-50. Ian, ¿El que a ver sigue? los demás, los que siguen. Un comentario muy breve, no hay que porfa. dejarlos atrás, pero algo muy breve, porfa. Uy, pues Rápido. bueno, que no es cierto, pues que gracias a él se tuvo esa separación y que gracias a que impulsó mucho la educación, pues ahorita podemos tener una mejor educación y pues más que nada todas las personas. Va, el que sigue. Simplemente es Ok, next. y valorar Recio. todo lo que él hizo para nosotros y que nos benefició y seguir explotando sus conocimientos que él nos dejó. Ok, siguiente. Ok. Siguiente. Pues muchas gracias a Benito Juárez por todo lo que hizo, todas sus aportaciones. Conexión CECITEMSAT. El respeto al derecho ajeno es la paz. Repítelo. Hey. Trata bien a tus amigos y a quien piense diferente. Pero bueno, Cecito, Siemcito, ya nos tenemos que despedir y pues Pues sí. excelente. Adiós, pues adiós. Pero Antes- recuerden Hasta la próxima. que nos pueden escuchar en Radio Altiplano 96.5 FM, Radio Calpulalpan 94.3 FM y Radio Tlaxcala 1430 AM. También recuerden que si se perdieron alguno de estos hermosos programas, nos pueden encontrar en Spotify y YouTube como Conexión CECITEMSAT. Aparte de poder escucharnos, nos van a poder ver. Se despide Ara. Se despide Robert. Se despide su trompito de confianza. Se despide su locutor favorito, Gansito. Se despide Abner. Se despide su locutor de confianza. Se despide Desi. Hasta la próxima, Cecitos. Y Emcitos. Nació Don Benito. Explora el mundo de la ciencia y la tecnología. Conexión CECITEMSAT. Tu voz, tu comunidad, tu historia. Un programa en colaboración con la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala. Coracit y CECITEMSAT.